Esta revolución no vino aquí para atropellar a la propiedad privada, no. Todo lo contrario. Ahí funciona mucho la repetición, la repetición, la repetición. Esta revolución no vino aquí para atropellar a la propiedad privada. Esta revolución no vino aquí para atropellar a la propiedad privada. Esta revolución no vino aquí para atropellar a la propiedad privada, no. Todo lo contrario. ¿Ese edificio ahí qué es? Es un edificio que tiene comercio privado de joyería. Expropiese, expropiese. De acuerdo. Y aquel edificio allá en la esquina, También son edificios que tienen locales comerciales. expropiese, señor alcalde. Seamos libertad. Seamos libertad. Buenas noches, el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante acerca de la economía que le espera a nuestro país bajo las dos posiciones que están tomando los partidos políticos del Fujimorismo y Perú Libre. Hola Rule, hola Henry, ¿qué nos puedes hablar? Vamos a conversar, vamos a dialogar y vamos a empezar primero analizando la economía, el régimen económico que propone o que continúa proponiendo el Fujimorismo. Háblanos de eso. Sí, específicamente estamos en esta coyuntura electoral en que están en guerra prácticamente dos modelos contrapuestos, dos modelos totalmente diferentes. Uno es el modelo de la libertad, que ya hemos estado teniendo ya en nuestros anteriores presidentes, hemos estado ya viviendo en este tema desde la Constitución del año 93. Y el otro modelo que se llama el modelo nuevo, pero analizando y estudiando, aquí Henry nos dirá, y vamos a tener que es un modelo antiguo, caduco, ya fenecido, y vamos, bueno, empezaremos por esta parte, que vamos a señalar las características del modelo que está vigente en la actualidad, de acuerdo a la Constitución del 93. Se basa en la libertad de la persona. La persona es libre en todo sentido, y en el aspecto económico trata lo siguiente. Este modelo se basa en la libre iniciativa, en la libertad de empresa, en la libertad de industria, comercio, en la libre competencia, y también, también se basa en la libertad de posesión de moneda extranjera, en la libertad de comercio exterior, y de parte del Estado tenemos la promoción de las pequeñas empresas y la defensa del consumidor. Henry, a ver qué nos podrías comentar respecto al modelo que propone el Perú. O sea, lo que tú nos estás diciendo es de que básicamente el nuevo modelo del régimen, el régimen económico del Fujimorismo se basa en las libertades. Exactamente, se basan en todas son libertades, donde el individuo puede crear una empresa. El individuo a su vez tiene esa libertad de trabajar en una empresa determinada o en cualquiera de su libre elección. El individuo o ciudadano puede tener el respaldo del Estado y puede gozar de la libre competencia de la actividad empresarial de los privados, de las personas. Por eso es una economía de libre mercado. Exactamente, eso caracteriza al libre mercado. Henry. Hola Mari, en efecto, lo que acaba de decir Rule, bueno, y de acuerdo al plan de gobierno de Perú Libre, es totalmente opuesto. Como ya lo dijo, es pues un modelo económico caduco, ¿no? Y que no ha funcionado, menos va a funcionar ahora. Y este régimen, contraponiéndose al libre mercado, establece aspectos básicos, como por ejemplo, señala de que será un Estado regulador de mercado. No, o sea, tenemos que es un Estado intervencionista. Exacto. ¿Por qué? Porque también lo dice acá. Le dice que es un Estado fuerte y con facultades. ¿Y cuáles son esas facultades? Justamente es intervención, intervenir, ¿no? Es más, es regulador, ¿ya? Y por lo tanto, entonces se contrapone al libre mercado. O sea, desaparece la libre competencia al ser un Estado, al existir un Estado regulador de mercados. Así es. Desaparece. Además de ello, tenemos de que propone un Estado nacionalizador. Es decir, viola la propiedad privada, viola la libertad de empresa, viola la libertad de comercio, viola la libertad de industria. O sea, el Estado es el que va a estatizar las actividades que considere necesarias
y cuando lo considere necesario. Señala Pedro Castillo es que va a cambiar de un Estado privatizador y exportador de capitales por un Estado estatista, de nacionalización de empresas en todo tipo de sectores, mineros, gasíferos, petroleros, hidroeléctricos, comunicaciones, pequeñas empresas y todo. Sí, perdona, para una declaración lírica es hermoso, pero para una realidad eso es contrario a la realidad de cualquier mercado y de cualquier país. Si el señor en su plan propone hacer ese cambio, que no se exporten los capitales, por el contrario, con esas políticas tan controlistas, tan estatizadoras, lo primero que hace es que los capitales fuguen del país, que los capitales no vengan al país. Y entonces, ¿qué tenemos en la realidad? Tenemos que la industria y las actividades económicas se desarrollan en su mínima expresión, porque si es el Estado el interventor, pues nadie va a competir con el Estado. A ello yo quiero agregar un aspecto fundamental, ¿no? Si en el programa de Perú Libre propone nacionalizar, que es igual a estatizar, las empresas que nacionalizaría Perú Libre las administraría directamente los gobiernos regionales. Podría ser una opción, o el gobierno central. Perfecto. Y teniendo esa consideración de que sea el gobierno central o el gobierno regional, vemos de que no tendría la capacidad para poder por lo menos administrar, menos para poder generar riqueza como la que genera este modelo. El modelo de la generación de riqueza está en manos del privado. El privado sabe exactamente sacarle las mayores utilidades a su empresa, todo lo que hace contrariamente a lo que hace la actividad pública. La actividad pública va a hacer gasto, mientras que la empresa privada lo que busca siempre es el ahorro, la mayor utilidad para la empresa. Entonces, es por eso que teniendo ya la experiencia nuestra y la experiencia en el mundo, de tener un Estado grande, un Estado empresario, es un Estado realmente corrupto. No es un Estado sano, porque al realizar actividades económicas, para empezar, el Estado no es empresario. El Estado no tiene esa función. El Estado, la función que debe tener es de proveer los servicios públicos y servicios sociales, pero más no entrar a una actividad pública, a una actividad económica, porque violenta el sistema. Podría agregar algo, ¿no? Teniendo en cuenta el libre mercado que existe, con un modelo económico que señala Perú Libre un Estado regulador del mercado, entonces llegamos a que es el Estado quien tendría que fijar los precios de los productos. Por supuesto. Porque ya desaparece la iniciativa privada o la actividad privada y solamente el Estado sería el único que generaría, diríamos, empresa. Y no tendría competencia con nadie. Ese sería el objetivo que está buscando. Bajo ese lineamiento que ustedes están conversando, que es la estatización, la nacionalización de las empresas, la intervención del Estado sobre las empresas, yo les pregunto, ¿ustedes creen que sea posible que suceda lo que sucedió en Venezuela y que nosotros podemos encontrar fácilmente en YouTube cuando ponemos allanamientos o expropiaciones por el gobierno venezolano, como por ejemplo en el caso de una empresa de gaseosas que ha sido allanada una vez que asumió el poder, en este caso el señor Chávez, por el general Luis Felipe Acosta Carles, en donde ingresó abusivamente, desproporcionadamente a una empresa de gaseosas. Se le dio un plazo para que ésta retire sus productos, pero antes de que vence el plazo entró y sacó se llevó todos los productos sin importarle de que en realidad era un producto de propiedad del empresario, de propiedad de la empresa. Se lo llevó y bajo la justificación de que a él le gustaba la gaseosa y que ahora esa gaseosa lo estaba sacando para repartirlo al pueblo, bajo la justificación de decir, pienso en el pueblo, lo voy a repartir. Y es más,
cuando termina de hablar ante los periodistas, dice, ahora me gusta la cerveza, y me gusta esta y esta cerveza, y voy a salir también a allanar y a expropiar estas empresas. Eso por un lado. También vemos fácilmente en YouTube, por ejemplo, dice, gobierno venezolano expropia 2 panaderías en Caracas y las entrega al Estado. No solo eso, se han despedido 1.600 trabajadores de Coca-Cola justamente por estas intervenciones del Estado. Y sin más ni más, el gobierno venezolano ha cometido así que 50 empresas hayan salido justamente del país de Venezuela y de la inversión en ese país, como por ejemplo MAPRE, Éxito, American Airlines, Latam, PepsiCo, Avianca, Mattel, Clorox, GM, Quaker, TIG, Pirelli y demás. ¿Ustedes creen que eso puede suceder también con este gobierno? Lo que están leyendo, lo que están revisando, lo que estamos analizando, ¿proyecta este tipo de intervenciones? O sea, yo quisiera comentar inicialmente, para tener esta figura, es el objetivo en realidad. Por eso es que se está promoviendo el cambio de constitución, para que tengan el camino allanado, jurídicamente, el camino allanado a ese objetivo. Pero como hemos visto en el tema venezolano, y es de público conocimiento, esas acciones del Estado, como las que se está proponiendo por este partido, lo único que traen al final es que las empresas no se trabajen, no desempeñen su función. Y no solo empresas. Y que los trabajadores pierdan sus puestos de trabajo. Entonces, claro, pero no solamente creo empresas, porque también veo en la noticia y aquí en YouTube fácilmente encontrar que Hugo Chávez ha expropiado 80 bancos. Bueno, sí, claro, también, o sea, ¿Y eso qué causaría? ¿Qué efectos traería? La banca es un tema muy sensible, porque está donde se centraliza prácticamente el manejo económico en la parte privada, y está controlada por la Superintendencia Nacional de Banca y Seguros. Entonces, si al haber, como en cualquier producto o servicio, al haber menor oferta, el precio del producto o del servicio se va a elevar. Y en economías controlistas y en economías cerradas, como las que se está proponiendo en este proyecto, o como las que están vigentes en algunos países, muy pocos específicamente, Cuba, Venezuela, Bolivia, siempre se generan los mercados negros. Los mercados que no pueden, porque al estar fuera del control del Estado, existen los productos, pero a precios exorbitantes. Y en realidad, quien termina perdiendo y perjudicándose son los ciudadanos, las personas normales, que en un momento, con este modelo económico, podíamos encontrar los bienes y productos a mejor precio, porque existe competitividad tanto en el precio y en la calidad. Estos elementos no vamos a obtenerlos con un modelo controlista, estatista. Exacto. Y como muestra tenemos, ¿no? Este mismo modelo es el que se está aplicando en este momento en Venezuela. Entonces, ¿qué mejor muestra de que el Estado, a pesar que ha nacionalizado, estatizado las empresas privadas, con la finalidad de sacar de la pobreza a su población, los ha empobrecido más? Vemos cómo es que nuestros hermanos venezolanos están comiendo de la basura. No tienen dinero para ir al mercado y comprar un producto. Es más, la bolsa de alimentos que les da el gobierno no es gratis. Alguien tiene que pagar eso. Y lo paga el mismo ciudadano. Y esa bolsa no le alcanza para comer. Entonces, de instalarse este sistema en el Perú, sería el colapso. Sería que nos lleve este sistema al hambre y a la miseria. Y es por eso, como Ruller destacó y dijo, ¿cuál es el objetivo para llegar a este sistema? El primer objetivo que plantea Perú Libre es justamente una asamblea constituyente, con la finalidad de implantar este régimen, que nos llevaría sinceramente a... Henry, es cierto, ¿no?, que ahí en ese programa, en ese plan que tienes a la mano,
y sobre la cual basa su economía, su nuevo régimen económico del Partido Perú Libre, ellos están también promoviendo la descentralización económica, es decir, que quieren hacer un cambio, señalan, bueno, no sé si eso es cierto, tú nos dirás, señalan de que actualmente se le asigna un presupuesto mayor al Estado central o al gobierno central, y a los gobiernos regionales, municipales, se les asigna menos del 30%. Entonces, ellos, según veo en la prensa, están refiriendo de que Pedro Castillo propone que a partir de que entre su gobierno en vigencia, ellos procederán a disponer que el 70% de todo lo que del presupuesto sea administrado por los gobiernos, al contrario, no por el gobierno central, sino por el gobierno regional y por las municipalidades. Pero eso significa además de que se les va a dar la facultad de que los gobiernos regionales y locales puedan ellos crear tributos, grabar tributos y recaudar los tributos. ¿Tú crees que eso podría conllevar abusos por parte? ¿Crees que los gobiernos regionales y los gobiernos estatales pueden administrar bien esos tributos? En efecto, eso es correcto lo que acaba de decir. Y eso lo dice acá claramente, un Estado descentralizado. ¿Qué significa esto? Dice, un Estado descentralizado fiscal y tributario, o república federal que beneficia al sector público y privado. Es en sí, de que en efecto va a dar esa facultad, o va a destinar mayores recursos, o lo que corresponde a este gobierno regional, con la finalidad que administre. Y que genere incluso tributos, impuestos. No es que le va a asignar, sino le está dando la facultad que ellos recaden esos presupuestos, directamente lo administren, lo creen, o sea, pueden hacer lo que quieran los gobiernos regionales. En efecto, incluso van a crear más burocracia donde va a haber una ola de corrupción terrible, ¿no? Si ahora que tenemos gobiernos regionales con un presupuesto que se les asigna, no pueden administrar, y hay actos de corrupción grandiosos, imagínense lo que harían con este modelo. Sería un desastre. Les agradezco yo, y también yo sé que ustedes agradecidos, hemos conversado. Ojalá esperemos de que esto llegue a los oyentes y contribuyan algo en sus decisiones. No lo hacemos con una intención de que elijan por determinado partido, solamente estamos contrastando los regímenes económicos y estamos analizando a la letra el plan económico que está proponiendo el Partido Perú Libre. Gracias, buenas noches, y no se olviden de darle like a nuestro video.